Bueno, buenos días, sigo diciendo todavía. Vamos a arrancar con la segunda charla del día. Ahora vamos a recibir al licenciado, no quiero meter la mano porque siempre le cambio el apellido, buenos días. Él en realidad es geoquímico y geólogo, ambas cosas en simultáneo, así que tenemos para hacer dulce de leche porque tenemos dos profesiones en una, en una sola persona. Él está a cargo, digamos, es el profesional a cargo del laboratorio de palinología Vivian García, de acá de la Universidad del Sur. Es un laboratorio que hace cosas muy distintas a las que por ahora vienen conociendo ustedes. Se dedica a una parte que no es rocosa, pero sí es fósil, ¿sí? Y trata de sacar del sedimento y llevar a una muestra potable para ser estudiada ese material, ¿sí? Que está muy vinculado a los hidrocarburos. Pero hoy aparte nos va a hablar de algo muy interesante, que es la vaca muerta, ¿sí? Esa formación que ustedes ya deben haber escuchado varias veces, ya 100 horas al fondo, buenísimo que hayan venido, porque todo esto les va a servir a abrirles la cabeza de qué cosas buscar, por dónde buscar, ¿sí? Bueno, y aparte es muy interactiva, así que la van a pasar muy bien con Pablo. Pablo, venga, preséntese, lugar de origen, cuente qué edad tiene, qué hace, cómo es su derrotero profesional, todo sirve. Son todos nuevos. WhatsApp así te ves. Les cuento poco. Antes que nada quería preguntarles cuántos de ustedes estudian geología. ¿En qué año están más o menos? Pero los últimos. Así es. Bueno, feliz día de geólogo. No, porque hoy justo llegué y me había olvidado que era el día de geólogo, así que feliz día de geólogo. Les felicito por decidir estudiar geología y bueno, cualquier ciencia que sea naturalista es hermosa, o sea, hay un montón de ciencias, biología, oceanografía, todas son hermosas. Ahorita pido que les explique y les cuente un poco mis antecedentes laborales. Yo soy técnico químico de la escuela secundaria y trabajé muchos años en diferentes industrias, medio ambiente, farmacéuticas, en laboratorios. Hice una experiencia y a los 30 años me agarró una apertura y dije, bueno, quiero estudiar geología porque era lo que me gustaba. Así que dejé el trabajo, part-time trabajaba y estudié geología, y estudié en La Plata, en la Universidad de La Plata. Y en La Plata también se dicta geoquímica, entonces cuando vi que las materias se compatibilizaban y en los últimos 2 o 3 años había que hacer 2 añitos más de cursadas, iba metiendo las cursadas de geoquímica y hice las dos carreras juntas. No me recibí en un tiempo, me recibí primero de geoquímico y luego de geólogo, pero bueno, les cuento que están en el camino correcto si les gusta, porque es apasionante la carrera. O sea, van a ver que tiene un campo tanto laboral como para desarrollarse que es inmenso. Yo le puedo hablar desde el punto de vista de la parte geoquímica y geológica. He trabajado en diferentes sectores, trabajé en industria petrolera un tiempo, más aplicado a la parte de investigación de industria petrolera en un laboratorio llamado IPF Tecnología, que es técnico. Y por ahí estaba trabajando en el área de geoquímica, cosas del destino nos llevaron a ir más al exterior y terminamos acá en la Universidad del Sur, que para mí es una universidad muy prestigiosa, y viendo la calidad de docentes que tienen, viendo la calidad profesional que tienen, viendo que tienen gente que está muy especializada, como el caso de su grupo, en temas específicos, les sugiero que lo aprovechen al máximo y traten de sacarle jugo a sus docentes. Pero bueno, la idea de esto fue una invitación de Ana para poder dar una charlita, y yo traje una charla que es muy de divulgación, quizás no vamos a profundizar en ningún tema, pero sí tomé cosas de los medios, que los medios están usando ahora, porque vieron que Vaca Muerta hoy, en un año electoral, más que nada, Vaca Muerta es política de Estado. Y es bueno eso, porque realmente Vaca Muerta, van a hablar todo de Vaca Muerta, todos saben de Vaca Muerta hace más o menos 10 años, es algo que tiene que ser política de Estado. Y nosotros como geólogos nos re beneficia, no trabajo. Pero van a empezar a escuchar de otro Vaca Muerta o del otro Vaca Muerta, que es Palermo Aike, eso es un anticipo que ya hay notas que han salido, que es Palermo Aike, que está más al sur, en la cuenca austral, en la zona de Santa Cruz, Tierra del Fuego, abarca el lado chileno, ella la llamamos Cuenca de Magallanes. Esa va a ser la nueva Vaca Muerta que vamos a tener dentro de poco. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Vaca Muerta y todo eso lo podemos extrapolar a Palermo Aike. Pero bueno, para empezar. ¿Cortó? ¿No cortó? Gracias. Un poquito de acá. Sí.
Me salió un cartelito, Ana. Está convirtiendo. Le vamos a Convertir aceptar. la grabación. Sí. A ver si Adrián nos escucha. Ahí me lo guardo en la Pero carpeta. ahí sube el corriendo. Estaría terminando de pasar la otra. Sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, la pregunta es, ¿por qué todos hablamos de vaca muerta? Y quiero preguntarle, ¿qué es lo que saben de vaca muerta? Para los más nuevos, ¿verdad? Entrados en esta línea de ellos. Básicamente, que están usando geología de combustibles. Entonces ya saben. Para los chicos más nuevos, ¿qué saben de vaca muerta? Porque, bueno, los diarios dicen vaca muerta, los desafíos para convertirse en el segundo campo argentino. O sea, hoy por hoy el país depende de la plata que entra del campo. Hubo sequía, el año pasado están todos diciendo que por culpa de la sequía no hay presupuesto para nada. O sea, imagínense eso. Y están diciendo que vaca muerta puede ser el segundo campo argentino, o sea, puede generar dólares como genera el campo. Interesante. Vaca muerta es una cadena de valor para todo el país. O sea, lo pueden ver en diarios oficialistas y diarios que son opositores al gobierno. Y acá en Bahía Blanca, otro envío de crudo de vaca muerta al exterior de Puerto Rosales. O sea, va a generar trabajo acá en Bahía Blanca muy importante. Pero, en realidad, ¿qué es vaca muerta? ¿Qué es? ¿Son rocas? ¿Qué es una vaca muerta? ¿Qué te imaginas de vaca muerta? Porque todos hablan de vaca muerta. Un yacimiento petrolífero. ¿De gas también puede ser? También de gas. Buenísimo. Y ese petróleo y ese gas, ¿dónde está contenido? Abajo, bien, buenísimo. Sí, pero ¿en qué cosas? Trampas, sí. ¿Y cómo están conformadas esas trampas? ¿Por qué? ¿Por qué estudiamos los geólogos? Rocas. Buenísimo. Rocas. Vamos a remontarlo a una personita que está acá, que vamos a hacerla representada, que se llamaba Charles Weaver. Él era un doctor en geología que trabajaba para Standard Oil. Y lo mandaron en la década del 20, acá a la Argentina, a explorar Cuenca Neuquina, en busca de yacimientos de petróleo. O sea, en ese entonces no sabía que había petróleo y gas en Cuenca Neuquina. Hoy ya lo sabemos, porque se viene trabajando hace años. Y él, explorando la sección, un día agarró un lugar, describió una serie de rocas y vio que estas rocas tenían características y propiedades geológicas comunes, o sea, composición y textura. Vio cómo estaban compuestas, eran de color oscuro, vio que tenían cierta textura, cierta relación entre ellas. Entonces dijo, bueno, vamos a decir que este cuerpo de rocas, que tienen esas características similares, son la formación vaca muerta. Y le dio origen a la formación, que es una unidad litoestratigráfica, según la estratigrafía, el Código Estratigráfico Argentino, de la cuenca neuquina. Y se caracteriza esta formación, pueden hablar de formación, si es más chiquitito es miembro, si son varias formaciones juntas se llama grupo, en este caso de formación, se caracteriza por tener estos fósiles, recién ahorita estaba hablando un poco de estos fósiles, que son como Nautilus, son ammonoides. Y esos ammonoides están expuestos en la superficie, dándonos una indicación de que hace millones de años atrás estamos en un ambiente marino, continental, ¿qué piensan? Marino, buenísimo. Un ambiente marino. O sea que vaca muerta es una formación con un color bastante oscuro, característico, y que tiene mucho contenido de materia orgánica y además tiene fósiles marinos. O sea, ya estamos hablando de un ambiente marino. Esas rocas están diciendo que en el pasado hubo un mar en algún lado. Seguimos. Ahora, ¿de dónde viene el nombre de vaca muerta? Y esto lo saqué de varias notas televisivas que estuvieron dando vuelta. Hay una de Rolando Braña en YouTube también, hace poco, que hace un mes, que está muy buena, pero dice unas cositas que están medio fallidas. Pero es interesante porque ellos ponen yacimiento, ellos explican como explicaciones muy buenas. Pero bueno,
En los medios de comunicación están divulgando que vaca muerta se llama así porque, bueno, Jack Weaver, cuando empezó a buscarlo, se encontró que al empezar a explorar, se encontró con una vaca muerta enterrada. Y por eso le puso vaca muerta. Este es el que le cuento que salió en los programas de televisión. Están diciendo que en el subsuelo, si dibujan cómo se distribuye vaca muerta, tiene la forma de la cabeza de la vaca muerta. Es buenísimo. A mí me parece. Mira, esto es sacado del video de YouTube. Así que si lo buscan, lo van a encontrar. Dicen esto. Disculpen. Así que bueno, pero no es tan así. En realidad, cuando Weaver vino a Argentina y empezó a escribir esta formación, usó una localidad tipo. Y esta localidad tipo es la Sierra de la Vaca Muerta, como dice acá arriba. Sí, es verdad. Los vaqueanos de la zona que lo llevaron a él, le comentaron que en esa zona se llamaba la Sierra de la Vaca Muerta porque han encontrado restos de una vaca muerta hace años atrás. Y los vaqueanos la llamaron la Sierra de la Vaca Muerta, y él tomó el nombre de esta sierra porque describió acá la formación y le puso ese nombre a la formación Vaca Muerta que hoy todos conocemos. Pero bueno, había una semejanza, pero lo de subsuelo, esto está buenísimo. Es buenísimo. Yo dije, ¿habrán juntado con geofísica? Pues imagínense, hay que hacer estudio de subsuelo y ver cómo se distribuye. Pero bueno, no es tan así. Entonces, bueno, nosotros como geólogos, ¿qué hacemos? ¿Ya han ido al campo? ¿No? ¿Ustedes chicos sí fueron a comer Neuquina? ¿Fueron a ver el afloramiento de la Sierra de la Morta? En la sierra no, pero estuvo en la zona de Zapala. Ah, en la zona de Zapala. Y con los caramelos. ¿Y vieron a Monadio? Sí. Sí, Sí, a full. Sí, ya. Bueno, ya les va a tocar. Ya les va a tocar. Bueno, vamos al campo. Miren el espesor que tiene. Esto es algo re interesante. ¿A quién estuvo ayer en la charla de no convencionales y convencionales de Nati? ¿Quién estuvo? ¿No? ¿Nadie? Bueno, vamos a seguir hablando más adelante, pero me adelanto un poquito. Vaca Muerta es un reservorio no convencional muy reconocido a nivel mundial. Los reservorios no convencionales empezaron a explotarse en Estados Unidos hace años y tenían características que tenían muy poco espesor. Tenían 40 metros, 50 metros, los de Estados Unidos. Vaca Muerta tiene entre 50 y 500 metros, 500 metros de espesor. Fíjense que cuando vieron que tenía la calidad para hacer un buen yacimiento no convencional y descubrieron que Vaca Muerta tiene casi 500 metros de espesor, fue una locura. Por eso todos los cañones apuntaron del exterior hacia acá. Y la verdad les digo, yo estaba trabajando en el 2013, cuando empecé a ET, que estoy trabajando hace 3 años, fue el boom, porque estaban empezando a hacer los primeros ensayos y demás, y todos estaban en la mira de Vaca Muerta, todas las empresas de servicios que hay en Argentina, la mayoría tienen capitales en el extranjero, todos estaban acá. Otra de las cosas que tiene es que está muy diversificada. No van a encontrar solamente rocas de color oscuro, sino van a encontrar rocas que están más orientadas a los carbonatos. ¿Se acuerdan de la calcita? Si la vieron ahora en la parte de mineralogía. Bueno, la calcita, ¿por qué? Porque realmente de plataforma se asocian carbonatos. Van a encontrar también tubas que son rocas volcánicas que han caído ahí. ¿Por qué? Porque había vulcanismo. Pero ahora lo vamos a ir viendo. Y ahí está un poco el trabajo de nosotros los geólogos. Pero antes de seguir hablando, vamos a hablar un poco de propaganda, haciendo todos. Y dice que Vaca Muerta tiene 16.000 millones de barriles de petróleo como reserva de gas y 308 billones de pies cúbicos de gas. O sea, tiene un potencial para nosotros. O sea, si se llega a extraer todo esto, estamos centenares de años aprovechando la energía. Pero la idea de Argentina, por eso dicen que es el próximo campo de Argentina, es tratar de exportar energía. Entonces, por eso es tan importante, por eso se va a hacer un ferrocarril que una a Puerto Rosales y se exporte de una manera u otra gas urbano para el exterior. Bueno, actualmente Argentina está vendiendo gas a Chile, y gracias a esta explotación que se está haciendo. Otra de las cosas, bueno, acá un poco este mapita, como cuenta Neuquina, y fíjense que tenemos colores. El color azul
como se marca acá, es el de máximo espesor, y el color rojito, o sí, más naranjita, es el de mínimo espesor. Si ustedes ven, como les decía recién, Vaca Muerta puede llegar a alcanzar en las zonas más profundas de la cuenca, las zonas más profundas. Esto, imagínense que para el Jurásico, esta zona era la playa, estábamos acá en monte. Y acá nos estamos metiendo más hacia el Océano Atlántico, en este caso era el Océano Proto-Pacífico. Entonces, nos metíamos desde la playa hacia la profundidad del océano y vemos que Vaca Muerta se fue depositando y tenemos depósitos de un fondo marino, acá tenemos depósitos más asociados a un ambiente de playa, más proximal de nosotros. Entonces, cuanto más profundo, mayor es el espesor de Vaca Muerta. Entonces, si se ponen a pensar, hoy por hoy, los yacimientos de Vaca Muerta mayoritariamente están en la zona más profunda. Tampoco tan cerca de acá, ¿por qué? Porque ahí estamos cerca de cordillera, hay mucha presión de las placas que están subiendo, entonces hacen que se queme mucho la ferrolánica. Ya ahora vamos a hablar. Entonces buscamos una zona donde haya un punto, vieron que Ronista recién decía que 110, 120 grados es la zona, es la ventana de generación de petróleo, se dice. Es el pico máximo donde se genera el petróleo. Bueno, buscan esa zona, que la roca se haya calentado, pero no tanto. Este es un perfil, y acá vemos, estamos de sur hacia el norte. Vemos los diferentes yacimientos que están siendo explotados hoy en día. Vemos la que está en verde, cito claro, verde oscuro y este verde medio grisáceo, es la formación Vaca Muerta, que se le dice que es un plain no convencional. Un plain es una serie de rocas, porque se llama Quintuco Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque a lo largo de norte a sur va cambiando un poco la composición y van cambiando las fases. Fases son asociaciones sedimentológicas, o sea, van cambiando un poco el tipo de ambiente que tenemos. Entonces, esta parte se ha llamado Quintuco y esta parte se llama Vaca Muerta, entonces es el plano convencional que está Vaca Muerta y Quintuco ahí entremezclados. O sea, son variaciones laterales que tenemos de las formaciones. Y esto es lo que hoy por hoy se está explotando. Si ustedes ven, acá en el sur, esta partecita en el sur, hay como un elevamiento. Y para el norte baja y vuelve a elevarse, ¿por qué? Porque nos estamos acercando más a la zona de lo que sería la playa, ¿no? Y este elevamiento acá, ¿a qué se debe? Le pregunto a los chicos que están más avanzados. ¿Qué tenemos ahí? Que corta la cuenca neuquina del medio, que la divide en dos. La dorsal de Whirlpool. ¿Se acuerdan cuando se empiezan a separar los continentes que se forman dorsales centroatlánticas? Por ejemplo, en el Océano Atlántico, y son como montes que se empiezan a abrir, donde hay mucho vulcanismo. Bueno, en esta zona hay una dorsal, en realidad se empezó a abrir, no llegó a dividir el continente, pero hay algo interesante. Por ejemplo, todos los petróleos convencionales, en realidad, que son extraídos de esta zona al sur de la dorsal, han sufrido un contenido de azufre muy alto. Entonces, no son tan interesantes como los que están al norte de la dorsal, que tienen contenido de azufre bajo. ¿Por qué? Porque el azufre, ustedes piensan, el azufre genera sulfato. El sulfato, si lo mezclan con agua, genera ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se come los metales. Las cañerías generalmente que transportan el gas y el petróleo son de metal. Entonces, si tiene mucho azufre, ese hidrocarburo, no le sirve porque le come la cañería. Se le están pinchando las cañerías. Entonces, no son tan interesantes los petróleos y gases que pasan en el sur de la dorsal, pero sí es interesante lo que está al norte. Y por eso al norte de la dorsal tenemos todos estos continentes. Seguimos. ¿Qué edad tiene Vaca Muerta? Yo creo que lo dije recién. Esta es la paleogeografía actual que tenemos en el planeta. Esto es en la edad de la extinción de los dinosaurios, el límite KT, el límite Cretácico-Paleógeno.
Fíjense cómo estaba configurada, tenía una configuración bastante similar a la que tenemos ahora, ya estaba el océano Atlántico bastante abierto. Cuenca Neuquina estaba, de alguna u otra manera, que está alojada acá, estaba con cierta cantidad de agua que ingresaba desde el oeste, y a los 150 millones de años, casi llegando al Cretácico, en el Jurásico, en el periodo Jurásico, vamos a tener esta configuración. ¿Se fijan? Esto que está acá abajo era el supercontinente Gondwana. En el Jurásico es un evento que empieza a haber mucha estructuración, se empieza a abrir esa división que tenemos entre Sudamérica y África, y empieza a haber muchas cuencas. Y es algo interesante porque la mayor parte de las rocas que generan petróleo a nivel mundial, la mayor cantidad, son de las clásicas. Es como que hubo una gran división a lo largo del mundo, donde se empezaron a depositar depósitos muy ricos en materia orgánica, y aunque no lo crean, la mayor cantidad de rocas generadoras, rocas madres o rocas fuentes son de edad jurásica, la mayor parte. Entonces, si hablamos de Vaca Muerta, vamos a hablar de 150 millones de años, o sea, vamos a hablar de la Jurásica. También van a decirle que es Jurásico Cretácico, está bien, porque estamos en el... Ahora, en el Jurásico, ¿quiénes predominaban en el continente? Dinosaurios. O sea, yo me acuerdo cuando era chico que pensaba que el petróleo venía de los dinosaurios. Pero el tema es que si nosotros dejamos que un dinosaurio muera acá en el continente expuesto a oxígeno, se va a degradar y no vamos a poder conservarlo. Entonces necesitamos que sea en un ambiente que esté aislado del oxígeno y que esa materia orgánica que tenemos ahí, que se va a transformar después del petróleo y gas, se pueda de alguna manera transformar y no se pueda echar a perder. Entonces tenemos que pasar a un ambiente acuático. Y acá vamos a hablar un poquito de cuenca neuquina. Acá está la cuenca neuquina para la edad que estábamos contando recién, los 150 millones de años, y vemos la configuración que tiene, vemos que acá, en esta zona, hay una serie de elevaciones que son volcanes. Acá está el límite internacional entre Chile y Argentina, el mercado, todavía no existía nada de eso. Y bueno, acá tenemos una placa, que es la placa sudamericana, y otra placa, que es la placa oceánica. ¿Recuerdan cómo se llama? La que está empujando hoy por hoy se mete por debajo de la placa sudamericana. La placa de Pacífico al sur y la placa de al norte de Nazca. La placa de Nazca. Ahí en la zona de Perú, esa es la placa de Nazca. Entonces se está metiendo bien abajo y está empezando ya a levantar. ¿Por qué? Porque, vuelvo un poco para atrás. Como decíamos recién, se va a empezar a dividir esta zona. Entonces, el océano llegaba ahí, esto se va a empezar a levantar porque está metiendo presión para la izquierda y la placa está metiendo abajo. Como se empieza a levantar, empieza a ascender por esta zona fluidos, que son magmáticos, y empiezan a generar volcanes. Entonces en Vaca Muerta vamos a encontrar depósitos sedimentarios ambiente más proximal, depósitos sedimentarios de ambiente de talud, más profundos, y también asociado a eso vamos a tener tobas, vamos a tener vulcanismo, que está en Vaca Muerta. ¿Y por qué es importante? Recuerden, después tenemos tobas, y vamos a hablar cuando hablemos del fracking, ¿qué pasa con las tobas? Seguimos. Hacemos un corte, un perfil, diríamos, geológico, que lo han hecho seguramente en la materia, y ahí tenemos los volcanes al oeste, tenemos una zona más de playa, una rampa interna, una rampa externa, una zona proximal, una cuenca más profunda, anóxica. ¿Por qué? Porque a medida que nos profundizamos en el mar, tenemos menos oxígeno para intercambiar. Entonces, al haber menos oxígeno, se preserva aún más la materia orgánica. Y tenemos el talud y algunos depósitos de flujo gravitacional de sedimento. Hoy por eso están rompiendo los paradigmas y dicen que la mayoría de esos depósitos que eran de fondo marino, ambiente tranquilo, hoy pueden ser flujos hipertécnicos que vienen del continente, que aportan una gran masa de sedimento y materia orgánica, que después se guarda acá en el fondo marino
y nos genera esa materia orgánica que está dentro de vaca muerta. Pasamos a un ambiente marino. Ahora sí. ¿Y de qué organismos dependemos para que se genere materia orgánica? Acá tenemos mesosaurios, como son los dinosaurios, que son de continente de dinosaurios, pero en ambiente marino. Tenemos los ammonoideos, nautiloideos. ¿De cuál piensa que nosotros podemos sacar el jugo para aprovechar la materia orgánica? ¿Quiénes son los que nos van a proveer la materia orgánica para hacer la materia orgánica? ¿Estos? ¿O más ammonoideos? ¿Cómo? Los que tienen más grasa, sí. ¿Los que son más grandes o son más chicos? Más chicos. Y es así. Los más chicos. Y fíjense, estos son los que nosotros teníamos, que vio Weaver cuando se dio cuenta que vaca muerta era un fondo marino. Pero acá marqué un puntito. En realidad el petróleo y el gas se generan a partir de acumulaciones muy grandes de estos. Y estos son estos. O sea, este puntito ampliado, ¿qué es eso? Fitoplancton marino, microscópico, nosotros no vemos. Estos fitoplancton son organismos, la mayoría unicelulares, que son fotosintéticos, y que, bueno, son pequeñas células que viven, mueren y generan una pared orgánica, a veces un quiste de preservación, que va al fondo marino y empiezan a acumular. Entonces, son células que viven dentro de un como armazoncito, un exoesqueleto de pared orgánica, y que cuando las condiciones son desfavorables, se guardan, y son favorables, salen de ese exoesqueleto, de esa armadura que tienen, y forman otro exoesqueleto. Entonces, son células que van dando vida, y van dejando de lado esos pedacitos de materia orgánica que después se acumulan y son un montón. Porque de estos hay, miren, en un puntito ínfimo hay millones. Y eso es lo que se acumulan junto con los sedimentos. O sea, se van acumulando capas de esto, capas de sedimento. También hay mesosaurios que se mueven, también hay ammonoideos que van al fondo marino. Pero lo que aportan más materia orgánica son los organismos unicelulares. Fitoplancton, zooplancton. ¿Qué pasa? Tenemos más o menos 140, 150 millones de años. El océano protopacífico, los microorganismos y el sedimento en la cuenca, o sea, en el fondo de la cuenca, es el fondo del mar. Estos se van sedimentando, se van juntando con estos sedimentos, se acumulan. Cuando se acumulan, hacen que esto rojo, que es esto que se estaba acumulando acá, sea de alguna manera sepultado por otro tipo de sedimentos, que se van acumulando a lo largo del tiempo. Ya esto estamos en la actualidad, o estamos en un ambiente hace unos años, millones de años atrás, y a medida que se van acumulando sedimentos encima de la roca, esta que tenemos acá, que vamos a llamar la roca madre de petróleo gas o roca generadora, va aumentando la presión. Vieron que Nora hoy estaba hablando de discusiones fluidas, donde ellos estudian a qué temperatura llegó la explosión, o si sufrieron presión o no. Aumenta la presión y aumenta la temperatura, y eso que permite que esa materia orgánica que tenemos ahí se cocine. Se empiece, de alguna manera, como decía Nora, es una torta que se empieza a cocinar para darle forma a lo que queremos nosotros tener. Bueno, el tema es este. Cuando la materia orgánica se empieza a acumular acá, y nosotros vamos a tener ahí materia orgánica acumulada, se acumula en forma de un geopolímero que se llama, no quiero ir mucho por las ramas, se llama querógeno. El querógeno, hay varios tipos de querógeno. En el caso de vaca muerta es un querógeno tipo 2. Ese querógeno es insoluble en solventes orgánicos, o sea, no lo podemos mover, es muy difícil de sacarlo de la roca. Entonces, para que ese querógeno, que es ese geopolímero orgánico que va a dar origen al petróleo y el gas, sí o sí necesitamos tener temperatura. ¿Cuánta? Poco temperatura, que no supere más de los 200 grados, porque nos quedamos sin nada. Si supera los 150 grados, estamos en la ventana ya que el gas, y si estamos entre 50 y 150, hemos podido generar petróleo. Pero es fundamental que la roca sufra presión de temperatura, y que la roca alcance, él me llama madurez termal.
una cierta madurez termal que nos diga en qué estado estamos. Ahora, a medida que pasa el tiempo, se generó ese hidrocarburo que estaba en la roca madre y empieza a expulsarse y a migrar por la roca reservorio hasta ser captada por la roca impermeable, la roca sello, y ser atrapada en una trampa de hidrocarburos líquidos y gaseosos. Con el tema del calor, volvemos acá. Este es un grafiquito que muestra, si yo voy para abajo, aumenta la temperatura. Entonces, acá dice, incremento en la temperatura y en la profundidad. ¿Por qué? Porque también aumentamos el soterramiento que tenemos. A medida que aumenta la temperatura, vamos a ir viendo que la materia orgánica, ese querógeno, se va transformando. Primero, empiezan a trabajar las bacterias microbianas y generan metano y biogénero. A su vez, a medida que aumente, entramos en metano de generación de petróleo de los 50 grados hasta los 150 grados, vamos a tener un poco de crudo verde, que es el petróleo, y un poquito de gas que se va formando. Si pasamos los 150 grados, ya tenemos todo gas húmedo y más alto todavía gas seco. Entonces, dependiendo de qué madurez tenga la roca esta que está acá abajo, vamos a poder saber si tenemos hidrocarburos gaseosos, líquidos, o si tenemos gas y petróleo. Esa es un poco la explicación que les daba recién, pero vamos a ver un poquito más adelante. Y vamos a hablar de un sistema petrolero convencional. Para los que no estuvieron ayer Nati habló específicamente de esto. Les puedo mostrar el video, así que si quieren mírenlo. Vamos a tomar un poco los temas. ¿Qué pasa? Para que haya hidrocarburos en una cuenca, antes de Vaca Muerta, se exploraban más que nada las rocas reservorias. ¿Por qué? Porque eran las esponjas. ¿Vieron? Una esponja, si ustedes le agregan un líquido, la esponja lo absorbe. Las rocas reservorio son esponjas, son como esponjas, que tienen tanta permeabilidad que permite que los fluidos puedan correr por ahí, y de alguna u otra manera hay que tratar de que no escapen. ¿Pero cómo? Primero tenemos que tener los elementos de un sistema petrolero convencional, que son varios elementos. Roca madre, Vaca Muerta para nosotros. Roca reservorio, la esponja, donde pueda fluir ese hidrocarburo. Roca sello, tiene que ser una roca impermeable. O sea, esta tiene que tener mucha permeabilidad. Esta tiene que tener poquísima o nada de permeabilidad. Por ejemplo, un tipo de roca que seguramente han visto, que es roca sello, son las evaporitas. ¿Se acuerdan de las evaporitas? ¿Sí? Son, por ejemplo, la anhidrita. O sea, es un mineral, pero son rocas que no tienen permeabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Impiden que ese hidrocarburo que va subiendo se nos vaya, se nos escape. Y después una trampa. Una trampa que en este caso es estratigráfica, puede ser una trampa estructural. ¿Qué pasa? Una falla donde ese límite de la falla esté trabajando como impermeabilidad para que no se escape tanto el gas como el petróleo. Algo importante, estos son los elementos, pero necesitamos tiempo que ese soterramiento y presión incrementen la temperatura. Súper importante para convencionales y más que nada para no convencionales. ¿Por qué? Porque nos van a empezar a hacer que la materia orgánica madure, se cocine. Si no podemos sacar la materia orgánica que estaba contenida acá adentro. Una vez que la materia orgánica está madura, empieza a salir de los pequeños poros que tiene la roca. ¿Por qué? Porque empieza a dilatarse, empieza a romper los poros y empieza a expandirse y empieza a migrar adentro de la roca madre. Y eso se llama migración primaria. Y cuando empieza a salir y empieza a migrar por fuera de la roca madre, se llama migración secundaria. Esto es muy interesante cuando nosotros después estudiamos la roca como reservorio no convencional. Y algo que también es muy importante, que a veces no damos bolilla, es el tema de la acumulación y la preservación. Porque si no tenemos este sello acá arriba, y esto se va, y en Cuenca Neuquina hay manadero de petróleo. ¿Fueron a ver los manaderos de petróleo? No, bueno, al norte de Cuenca Neuquina hay manadero de petróleo. Van por la ruta 40, bajan y van a encontrar urea. La roca fracturada y urea por todos lados. ¿Qué pasó? Migró el petróleo, siguió por arriba, y no había un sello que podía impedir que se salga para afuera. Salió, y bueno, son más que nada asfaltitas, o sea, es el asfalto que vemos en la calle,
es una faltita. Para sacarle hidrocarburos líquidos a la faltita es muy complejo porque, bueno, es como la parte más compleja de la diferenciación de los hidrocarburos en el ámbito petrolero. Pero bueno, eso migró y se fue hacia arriba, que no había la roca sello. Y en este caso, bueno, tiene que tratar de acumularse en algún lugar, pues están las trampas y el sello, y preservarse. Y eso, toda esta concurrencia de factores que tiene que haber, tanto componentes como procesos, se llama timing. O sea, se tiene que dar un timing. Tiene que pasar todo esto para que nosotros tengamos un sistema petrolero convencional. Entonces, si ustedes le preguntan ahora, ¿qué es un sistema petrolero convencional? Es un sistema que está formado por una roca madre, o roca generadora, roca reservorio, o roca almacena, la escucha también, roca sello y roca y tapa, que tiene todos estos procesos para que se genere y se acumule hidrocarburos y se reserve. Eso es un sistema petrolero convencional. Pero cuando hablamos de no convencional, olvídense de la roca reservorio, roca sello y la rampa. ¿Por qué? Vamos a tener solamente roca madre. Entonces, como no tenemos ninguno de esos componentes, si nos falta uno ya es no convencional. Ya hablamos de no convencional. Vaca Muerta es un sistema petrolero no convencional de tipo shale oil y shale gas. Hay varios. Ahora vamos a ver otro tipo que es shale gas, que se da en roca reservoria. Pero Vaca Muerta es un tipo de shale oil y shale gas. Shale es esquisto. Nosotros lo llamamos en Argentina los esquistos de roca metamórfica, de bajo grado. Pero serían las pangolitas o lutitas para nosotros, que son oscuras, que tienen contenido de petróleo y gas. Ojo, porque también van a escuchar que hay oil shale, gas shale, que son mayores proporciones de petróleo comparado con lo que tenemos de roca. Pero en este caso, Vaca Muerta lo resolvemos así: recurso no convencional tipo shale oil y shale gas. ¿De qué vamos a necesitar y de qué depende mucho? De esto, del tiempo y la temperatura, de la maduración, de la madurez germánica. Ese parámetro, para el final de geología combustible, lo tienen que saber. Van a escuchar referencias vitalinistas, pobres, para siempre. Pero bueno, habíamos dicho que el petróleo y gas se quedó acá. En principio, algo migró y se juntó en los reservorios convencionales, en las rocas que eran esponjas, rocas reservorio. Entonces venían antes, perforaban, llegaban a la roca, a ese reservorio, y empezaban a sacar petróleo. Vieron que había todavía restos de hidrocarburos en la roca generadora, pero la roca generadora no tenía suficiente permeabilidad, no estaban los poros conectados, entonces no podían sacar ese hidrocarburo. Es como que no podían hacer la perforación, llegaban a cierta profundidad, veían que sacaban el hidrocarburo, pero no podían. ¿Por qué? Porque les faltaba que los poros se conecten. Entonces, ¿qué hicieron? Se hicieron perforaciones horizontales y para sacar ese hidrocarburo se hizo el fracking. Ahora vamos a ver más adelante. Acá, algo que caracteriza las rocas generadoras, en este caso Vaca Muerta, es que tienen la mayoría tamaño de grano muy fino. Es que recién hablo siempre, permeabilidad. O sea, tienen granitos muy finos que están todos interconectados, que prácticamente no dejan que ningún fluido pueda moverse entre ellos. En cambio, las rocas reservorio pueden y permiten que los fluidos puedan estar conectados entre sí y se puedan mover mucho más fácilmente. Pero otra cosa que es importante, sí o sí una roca generadora tiene que tener un alto COT. El COT es el carbono orgánico total. Es un análisis que se hace en la roca y se mide qué cantidad de carbono orgánico total. Nos da una idea de materia orgánica que tiene. Si es muy alta, significa que tiene un montón de COT y un montón de materia orgánica. Hoy, les contaba, Vaca Muerta tiene 400 metros de espesor, 500 metros. No están navegando, se dice navegar el curso horizontal en cualquier zona. Hoy ya se ha desarrollado tecnología para navegar en una zona de interés. ¿Por qué? Porque han visto que en la zona más abajo de Vaca Muerta, en la base, hay mucha acumulación de COT. El COT va variando, es mucho más alto acá abajo que arriba. Y van perforando, pero esto hay geólogos que están en cabinas y van dirigiendo la perforación por los niveles de COT más altos.
¿Por qué? Porque cuando hagan el fracking de ahí van a sacar una mejor producción de hidrocarburos. Ellos lo han descubierto por experiencia. El tipo de querógeno, esto es una molécula ideal, ¿no? Del geopolímero que les decía recién, el querógeno tipo 2, que puede generar petróleo y gas. El 1 generalmente genera petróleo. Eso lo van a encontrar en la cuenca cuyana, en la zona de Mendoza, en el Golfo San Jorge, son los que generan petróleo. El querógeno tipo 2 genera petróleo y gas. Esto lo van a encontrar en Palermo, por ejemplo, Vaca Muerta, y tiene la característica de que están generalmente depositados en el ambiente marino, Chile, y en condiciones reductoras, bajo contenido de oxígeno. Como hablábamos recién, anóxicos, eso favorece un montón. Y a su vez, la roca también tiene que tener cierta madurez térmica, como veníamos hablando recién, para poder, de alguna manera, cocinar esto y hacerlo hidrocarburo. Esto va a tener un core, un testigo corona. No sé si vieron un testigo corona ustedes. Ustedes sí, chicos, trabajaron un montón allá. Bueno, acá arriba tienen el reservorio troncoso, la roca reservorio troncoso, y esto es un testigo corona de Vaca Muerta. ¿Qué pasa? Cuando se hace la perforación, es muy costoso el testigo corona. Se hace un pozo de estudio, y ese pozo de estudio se trata de sacar un tubo que represente lo que tenemos en profundidad. Ese tubo se llama core o testigo corona. Generalmente son de 1 metro. Se guardan en cajitas de A3, se sacan cajitas de 3 metros. Se rotula la profundidad. Si vemos acá en troncoso, ahí tenemos la profundidad del costado. Y cada rayita de estas son 5 centímetros. Y acá tenemos la profundidad de Vaca Muerta. Y estas son las rayitas en centímetros. Entonces nosotros sabemos a qué profundidad vamos a tener distintas mitologías. Se hace una sección delgada, corte delgado, se pasa a 30 micrones. Eso a veces para la roca de reservorio se tiñe, y ese teñido de celeste nos marca esos poros que son de interés donde se podrían acumular hidrocarburos. O sea, todos los celestitos pueden ser donde están los hidrocarburos. Y esta, a su vez, se hace lo mismo, pero fíjense que no tiene correlación celeste. O sea, parecería que no tiene tanta permeabilidad, tanta porosidad. Pero si la llevamos a un microscopio mucho más potente, de alta resolución, a esta roca que parece que no tiene poros, vamos a ver que acá está llena de poros. Tiene porosidad, pero el tema es que estos poros no están interconectados y son muy chiquitos, fíjense, 5 micrones. En cambio, esta liñita acá es de 1 milímetro. O sea, esto es 200 veces más chico. Tiene una gran porosidad y ahí aloja a los hidrocarburos que no salieron, pero no están los poros interconectados. Y en esta, 1 milímetro, miren los agujeros que tiene. Entonces, por eso es como una esponja, por eso permite acumular los hidrocarburos. Bueno, acá empieza la complejidad de cómo hacer para que estos poros sean un poco más grandes y puedan migrar a través de la roca y sacarlos a la superficie. Volviendo al tema de reservorios, acá dice reservorios convencionales acotados a roca con alta permeabilidad. Son generalmente rocas reservorios. Después hay una marca acá, que son los amarillos. Esto es lo de la roca generadora, y esto es parte de la roca reservorio. Yo les decía hoy, hay algunos reservorios que llaman tight gas. ¿Qué pasa? Son como esponjas, pero que tienen agujeritos muy chiquititos, que no están interconectados tan fácilmente. Entonces se concentra el gas ahí, el gas, que es más fácil de fluir, llega hasta ese reservorio, tiene permeabilidad, pero no tiene tanta. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una especie de fracking de estas rocas y sacamos el gas. La rompemos un poco en profundidad y el gas sale, porque está sobrepresionado el gas. Tiene gas a sobrepresión, no suelta el gas. Entonces lo tenemos que romper un poquitito y libera el gas. Porque es como una esponja, pero hay que ayudarla para que libere el gas. Y en cambio en Vaca Muerta tenemos un reservorio tipo shale oil. Y acá dice algo súper importante. Tienen una extensión regional, pero están acotados a la madurez de la roca generadora. Tenemos que llegar a una ventana de generación, o sea, a una temperatura, una presión que nos den tanta temperatura para generar ese hidrocarburo líquido y gaseoso. Como les decía, esta es una perforación vertical, abajo
de la perforación, el que va rompiendo es un trépano. Este trépano tiene unos diamantes que van girando. ¿Por qué los diamantes? ¿Se acuerdan el índice de dureza? Voy a mirar más duro. Diamante. Entonces, los diamantes van rompiendo la roca y se van formando recortes de perforación, o también se conocen como cutting. Esos llegan a la superficie, ¿por qué? Porque son unidos por un fluido de perforación que va levantando el cutting para que no se cubra el fondo. Es como cuando ustedes se rompieron la madera, sale toda la madera para afuera, toda la viruta. Bueno, en este caso serían pedacitos de roca que llaman recorte de perforación. Y muchos de ustedes seguramente van a pasar, o han pasado, o han tenido una experiencia. Esto es un yacimiento, acá hay cabinas. Una de esas cabinas es la cabina de control geológico, donde estamos los geólogos trabajando con turnos de 12 horas y régimen de varios días de trabajo, vivimos ahí, y ahí nos llegan estos recortes de perforación que se van haciendo a medida que se perfora el pozo. ¿Qué hacemos los geólogos? Agarramos esos recortes, un pedacito de roca chiquitito, lo vamos a la lupa y lo llevamos. Y empezamos a ver y describir. Bueno, tienen terminometría, hablamos de todas las cosas que podemos y nos interesamos en que empezar a ver si tenemos rastros de hidrocarburos. Porque cuando tenemos rastros de hidrocarburos empezamos a ver rocas que están ya teniendo hidrocarburos. Entonces tenemos que avisarle ya de que en esa zona estamos perforando, vamos a encontrar hidrocarburos. Y por ejemplo acá, son rastros de arenisca frescos en gotas. Eso que está ahí es una gotita de hidrocarburo. Y acá dice 1865 mbbp, que es a los 1865 metros bajo boca de pozo. Desde acá, trabajando. Entonces ya ahí es un inicio, lo marcamos en el perfil que estamos armando. Eso es la formación Quintujo. También en Quintujo inferior, un poco más abajo, fíjense, tenemos burbujitas. Pero en este caso son burbujitas de gas, son transparentes. Entonces vamos anotando todo y registrando. ¿Por qué? Porque son zonas de interés. Ya en otra formación de lajas, un poquito más arriba, fíjense que este es un pequeño corte de perforación, pero no tiene ni una gotita ni aguja, tiene como una mancha, está como manchado. Es un rastro de hidrocarburo semiseco o seco. O sea que por ahí puede ser que algo haya migrado y que haya quedado. También nos da un indicio de que estamos en zona donde puede haber hidrocarburo líquido o gaseoso. Pero bueno, volvemos a Vaca Muerta, tenemos la roca reservorio, y le decía recién, ¿qué es lo que le falta a Vaca Muerta? Permeabilidad. ¿Cómo podemos ayudarla a que tenga permeabilidad? Lo que hoy se conoce como fracking o fractura hidráulica. Entonces, como les contaba ahí, se viene perforando el pozo, cuando se perfora el pozo empieza a perforar por un diámetro mucho más amplio, se va perforando, se hace un recubrimiento, una camisa, se dice, de cemento, que se llama casing. ¿Eso para qué? Para que después el pozo no colapse y podamos poner otro tubo de menor diámetro y ir más abajo. Y a su vez se va haciendo otra camisa. O sea, estas partes del acero, estas partes se van tamizando para que no colapse por la presión lateral que tenemos. Y también es muy importante porque esto que está acá celestito, más en superficie, que vinieron a las charlas anteriores, son nuestros recursos hídricos. Entonces, de alguna u otra manera hay que proteger estos acuíferos de que no se contaminen con lo que nosotros estamos metiendo, porque acá metemos fluidos de perforación. Los fluidos de perforación tienen componentes que pueden contaminar el agua, entonces hay que cuidarlo. Más que nada en superficie, que son los acuíferos que se usan. Y se sigue perforando. Pasando los 2500 metros de profundidad, porque a esa profundidad se trabaja, acá por ejemplo 4200, este pozo empieza a navegar de manera horizontal. Y hoy se está haciendo un solo pozo vertical para aprovechar la eficiencia, y se hacen unas planificaciones y se hacen varios pozos horizontales. Para aumentar, como Vaca Muerta se desarrolla en los laterales, hay 30.000 metros cuadrados, aprovechan ese recurso y se extienden kilómetros. Kilómetros de kilómetros. Después, cuando esta perforación hace extender, van y con unos cañones rompen, eso se recubre de cemento, rompen la pared de cemento y hacen unos huequitos. Hacen unos huequitos, rompen la pared de cemento, sacan todas las herramientas y después empiezan a fluir
una presión tremenda, porque hay que mover y romper la roca, agua con arena y aditivos. ¿Para qué? La arena, el agua con mucha presión va a rompe la roca. La arena lo que hace es, cuando se rompe la roca, se enfría, la arena se mete en esa fractura. Entonces, cuando la roca se quita la presión hidráulica, la roca va a tender a cerrarse. Pero ¿qué pasa? Al tener la arena, no va a poder cerrarse. Entonces, esa permeabilidad que nosotros le hicimos artificial a la roca generadora, va a hacer que se mantenga. Entonces vamos a tener interconexión entre los granos y vamos a poder sacar el hidrocarburo que estaba dentro. Ahora, también se usan aditivos. ¿Se acuerdan cuando ustedes agarraban y echaban una gotita de ácido clorhídrico a la calcita? ¿Qué pasaba? No pasó nada. Bueno, los aditivos que se le agregan a ese fluido que se usa para hacer la fractura hidráulica es ácido clorhídrico. ¿Para qué? Porque hay ciertas fases que tienen calcita, entonces quieren ayudar a que además de romperla, disolverla. Favorecen la liberación. Porque a veces hay rocas carbonáticas que tienen incluido gas o hidrocarburo, por ejemplo. Y bueno, una vez que se hizo esa fractura hidráulica, seguramente las están unidas y se empieza a extraer el hidrocarburo tanto líquido como gaseoso. Ese es el sistema. Vuelvo para atrás, para hablar, podamos empezar a hablar de las cosas malas. Algo bueno también que genera esto que en el año 2012-13, cuando estaba trabajando, se traían arenas de China. Estábamos todos con arenas de China, que eran mejores, las más baratas, tienen que tener mucha, ¿se acuerdan de la selección? Yo creo que lo vieron ellos, selección de rocas sanitarias, sean todas igualitas, parejitas, de un tamaño específico, entonces esas arenas se pueden meter dentro de la factura. Lo bueno que a lo largo de los años, en Argentina, se empezaron a utilizar arenas argentinas. ¿De dónde las traen? Mayormente de la cuenca, mayormente del río Paraná. ¿Por qué? Porque el río Paraná, si ustedes hacen la configuración, va trayendo material de los cratones amazónicos, son cratones muy viejos, son rocas más viejas que las argentinas que están en Brasil, lo va trayendo y como va erosionando eso, meteorizando, los materiales que se conservan son los más resistentes, por ejemplo la sílice. Entonces, son los materiales más resistentes y son los que van a soportar mayor presión cuando estén ahí adentro de la fractura que se formó. Y hoy en día tenemos el 100% de arenas que son argentinas. O sea, genera mucho más trabajo. Ahora, sí, para geólogos, todo trabajo para geólogos. O sea, desde el punto de vista petrolero tenemos un montón de trabajo, pero desde el punto de vista ambiental, geólogos también tenemos mucho trabajo. Y acá entramos en el balance, vaca muerta del futuro campo argentino, genial, todo genial. O sea, algo que compara, si comparamos a Argentina con minería, petróleo, Argentina es pro petróleo. El YPF es el emblema nacional, mi viejo laburó en YPF, cuando era chico, me acuerdo que el YPF era todo, el mundo donde vivíamos, pero nosotros no tenemos una conciencia medioambientalista contra lo que está pasando con esta explotación de hidrocarburos. Pero sí lo tenemos con la minería. Minería, no, mala palabra, siempre tiene el pleno en el MMS, minería y petróleo sí, no, bueno. Minería somos recontra medioambientalistas. Todo depende de los controles. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, fracking sí, fracking no. Se puso en boga este debate. Si el fracking era peor, era mejor. Bueno, depende del balance. Tenemos el fracking, hoy hablamos de recursos hídricos, fíjense, una perforación, una fractura hidráulica. ¿Qué pasó? No se contaminó por el face. ¿Por dónde se contaminó? La fractura llegó a un acuífero. Y esta persona está tomando agua de su casa, está tomando agua de un acuífero contaminado. Y esto pasa. Entonces, bueno, tenemos medioambientalistas, tenemos gente que está diciendo que no, y se forma una grieta, la grieta entre el medio ambiente, los medioambientalistas, y nosotros los geólogos que queremos sacar recursos, porque queremos sacar. Y bueno, esto es la composición de ese fluido que se ve en la fractura hidráulica. Ese fluido que se mete para romper la roca,
El 90% está hecho de agua. Es 9,5% de arena y el 0,5% de aditivos químicos. Esto es algo que nos vende la industria, ¿no? Porque dicen que todos los aditivos químicos que tienen son productos que se usan cotidianamente. Por ejemplo, los ácidos para limpiar la piscina. Este ácido es el ácido clorhídrico, bastante concentrado. Se usa ácido clorhídrico. Si ustedes se echan una gotita de ácido clorhídrico, va a empezar a quemar la piel. Y si lo agregan a agua, se va a acidificar el agua, va a bajar el pH y el agua va a ser un pH en ácido que no lo podemos tomar. Pero bueno, también cloruro de sodio. Cloruro de sodio, la salinesa. La poliacrilamida, que se usa para el tratamiento de agua o condicionar suelos, es otro componente orgánico, estamos contaminando nada, el etilenglicol, se usa como refrigerante para los autos. Sales de burato o ácido bórico, que lo usan para detergentes, jabón tocador y algunos cosméticos como el lápiz labial. Todos son cositas que le vamos agregando a esta agua que va a fracturar después de roca. Carbonato de sodio, de potasio, se usa como dice, polvo deodorante, detergente, jabón, suavizador de ropa, en la industria de vidrio, cerámica, isopropanol, que es un alcohol. Después tenemos ácido cítrico, bueno, lo hacen simular con la naranja o con el limón. La goma guar, que se usa también en espesantes, en los helados, por ejemplo, y el glutaldehído, que se usa en desinfectantes. Todos estos son compuestos industriales. Nosotros acá lo hemos representado con cosas que se usan cotidianamente. Pero van metidas dentro del fluido que se usa para hacer fracking y pueden llegar a contaminar nuestros acuíferos. Pero algo muy importante es, fíjense, 90% de agua. ¿Qué piensan? ¿Se usa agua dulce o agua salada para hacer fracking? Se usa agua dulce. La mayoría del agua que se usa es agua dulce. Lastimosamente se usa agua dulce. Y el agua dulce es un... Si ¿algunos conocen Neuquén? ¿Fueron Neuquén? Chicos, sí. ¿Fueron, por ejemplo, a Río Negro también? ¿O a San Blas? ¿Alguna vez salido? Al oeste, a la Argentina seca. Yo soy de La Plata, de Buenos Aires, así que yo siempre vivía en Buenos Aires y para mí era toda humedad, árboles verde. Pero uno sale a la provincia de Buenos Aires y va al oeste, se va a Patagonia, chao, estepa, no hay agua. Se van al campo y están meses en el campo, haciendo una campaña, porque van a ir, más de que llevarse agua. Algunos lugares van y llevan, por campañas hemos llevado agua, y las cosas que sea. Cuando estamos sin agua, ya tenemos que controlar agua, la hacemos para el mar, el agua dulce es tremendo. Así que esta agua, en cuanto a lo que viene a un ambiente reseco, es súper importante. Pero antes quiero mostrarles un videito. Esto es en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el primer mundo, donde todo debería funcionar. A ver si me deja producirlo. Fíjense, esta señora está en su cocina, está tomando agua en una zona donde están explotando un no convencional en Estados Unidos. Y ella está contando que va a acercar el fósforo y a veces cuando prende algo cerca de la cocina, que está cerca de la canilla, pasan estas cosas. A ver, capaz que lo vieron ya. Ah, no lo produce. Pero bueno. Los Simpson había dado. ¿Lo vieron? Bueno, googleenlo, porque acerca la llama y abre la canilla, cuando va acercando el fósforo, se hace llamaradas. Es buenísimo, no estoy a lo puedo reproducir. Pero bueno, googleenlo por internet y van a ver que se hacen llamaradas, pero de fuego. ¿Qué pasa? Aparte de fluir agua y de sus aditivos, está fluyendo gas a través del acuífero. No, pero googleenlo, lástima no lo puedo reproducir ahora. No, ese tiene experiencia. Pero bueno. Bueno, búsquenlo. Volvemos, ya para terminar. Configuración de Neuquén o la cuenca neuquina. Una vez que tenemos varios ríos, que son poquitos, por ejemplo el río Neuquén, el río Limay, y este que está acá en el límite de Mendoza, la Pampa con Río Negro, es el río Colorado. Estos ríos son los que aportan agua dulce. Son los que, el agua dulce que toma todo este valle que se usa para el riego. Comemos manzanas, peras, por ejemplo, en la zona de Río Negro y Neuquén. De ahí viene todo lo que nosotros comemos y tomamos. Imagínense si se contaminan esto o si empieza a haber menos agua. Porque los yacimientos
están en esta zona. Y el agua que usan es el agua que viene de los ríos. Ven la imagen satelital. ¿El verde dónde está? Al lado del río, o bordeando el río. Y todo lo demás, seco. Acá hay unas coladas hermosas de... Hay un yacimiento de petróleo. Se llama bien, ¿no? Impresionante. Entonces, según dicen, el río Colorado, muy poco de esto se usa para la industria hidrocarburífera, 0,28%. Para el río Limay, un 1%. Y para el río Neuquén, fíjense que se usa un 0,2%. Porque esto es para río. Eso según lo que se dice. Pero bueno, habría que controlar y meter los ojos ahí. Pero hoy por hoy hay normas, hay leyes que establecen, tienen que haber ciertos parámetros, y ahí es donde nosotros como geólogos también podemos trabajar en el medio ambiente, podemos trabajar tomando muestras, podemos trabajar analizando los datos, podemos trabajar haciendo mapeos. Generalmente se hace una línea de base ambiental al principio cuando empieza la producción, y se van comparando estos parámetros para ver cómo van variando y si van impactando. Otra de las cosas que podemos tener es derrames. Esto fue el año pasado, viernes 19 de octubre. Por causas que se investigan, dicen 85.000 metros cuadrados de derrame de petróleo. Fíjense el yacimiento. Lleno de petróleo. En el mar han visto que cuando el petróleo es más lleno que el agua, se queda encima y se perdieron todos los pingüinos, todas las aves. En este caso, remover todo esto es un paseo ambiental, hay que sacar todo esto y de alguna manera hay que llevarlo a un lugar a tratarlo. Y es contaminación. El yacimiento se para, cada día de parar el yacimiento cuando está perforando son millones de dólares. Entonces, se pierde mucha plata. Bueno, esto de perder mucha plata es un impacto al medio ambiente también. Y otra de las cosas que está reactual, que se decía hace años que no pasaba nada, pero es reactual, son los sismos. Hay Vaca Muerta. Hay un montón de notas en internet. Esto fíjense la fecha, 20 de marzo de 2023. Página 12, que es un diario bastante oficial del gobierno actual, dice: un informe vincula el fracking de Vaca Muerta con sismos inéditos en la región. Wow. Vamos a ver el diario de Río Negro. Vaca Muerta tembló otra vez. En el último mes registró 10 sismos. ¿Saben cuándo es esto? 11 de mayo de 2023. 11 de mayo, ya estábamos con 10 sismos. O sea, hay algo que está pasando, está moviendo la tierra, y eso afecta mucho a los cimientos. Y en esa zona, que estábamos viendo recién, es donde más que nada se están desarrollando ahora hoteles. Si bien este documental por internet que salió que decía que la cabeza de Vaca Muerta estaba en el subsuelo, ahí está mostrando añelos, localidades que se están creando para poder explotar Vaca Muerta, y hay que tener en cuenta las construcciones que tener contra los sismos que se producen. Un pequeño videito, pero para terminar, voy a terminar con una trivia. Es muy fácil, así que son una serie de preguntas. La primera, ¿quién descubrió Vaca Muerta? Muy bien, regular. Darwin. Darwin, sabían que Darwin tenía una vocación de geólogo, prácticamente geólogo. Y Lyell también es otro geólogo de la antigüedad que fue el que influyó en Darwin varias ideas. Y el edad de Vaca Muerta, muy bien, 150 millones de años. Ahora vamos a una un poquito más interesante. ¿A qué se encuentran acotados los reservorios tipo shale gas y shale oil? ¿A la cantidad de COT? ¿Al tipo de querógeno o a la madurez del mar? Acá entramos ya. Son tres cualidades que tiene que ver la roca generadora. ¿Qué piensan? ¿A qué se encuentra condicionado o acotado? Allá dice madurez, y después dijiste COT. No pregunto, ¿eh? La cantidad de COT, tiene razón, tiene que tener suficiente materia orgánica para que la podamos extraer, se pueda transformar antes en hidrocarburos líquidos gaseosos. Pero bueno, estamos hablando de una roca generadora ya.
hacemos de cuenta que está. Pero la madurez termal, podemos tener una roca tenedora con mucho COT, pero si no fue cocinado lo suficiente, no va a poder liberarse eso de los poros, no se va a poder transformar. Entonces, sí o sí necesitamos que haya madurez termal, que se cocine esa materia orgánica. Muy bien, en el fondo. Muy buena aporte. Y ahora, ¿por qué se necesita realizar el fracking? ¿Porque no se alcanzó la madurez termal? Por falta de permeabilidad. Muy bien, por falta de permeabilidad. En geología de hidrocarburos van a hacer hincapié en porosidad y permeabilidad. Permeabilidad es todo. Y pregunta, ¿cómo piensan que fluye el petróleo? ¿Por qué efecto? Vieron que hoy veíamos que fluye generalmente hacia arriba. ¿Por qué? Por la presión. Por la presión. Pero, ¿por qué sube para arriba? Veíamos que se liberaba gas, hidrocarburo líquido, petróleo, y agua. Bien, ¿quién es más denso? El agua. Entonces, el hidrocarburo líquido gaseoso se va para arriba. Fluye por flotabilidad. Como más livianito, se le mete presión y empieza a subir hacia arriba. En Brasil está operando mucho los offshore. Ellos tienen, en la zona costa de Brasil, tienen diapidos salinos, que son domos de sal que suben hacia arriba por la presión que se viene abajo. Esos diapidos son sal, son anhidritas, son evaporitas, sirven de sello, y abajo de esos diapidos, hay como esos globos de sal, hay hidrocarburo líquido gaseoso. Entonces Brasil tiene más que nada todo el offshore explotándolo. El famoso presal de Brasil. Para ellos, el vaca muerto de ellos es el presal de Brasil. Y bueno, para terminar, Vaca Muerta es la segunda reserva mundial de gas no convencional después de China. Esto está comprobado a nivel yacimiento. Y la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional. Estamos detrás de Rusia, Estados Unidos, China y Irán. Es muy, pero muy interesante. Y hoy por hoy hablamos con Natalia hace un ratito antes de venir. Su marido trabaja en Huanca Luquina, en pozos petroleros. Y me contaba Natalia que el marido dejó de trabajar en pandemia y que en estos 2 o 3 años que no estuvo trabajando, dice que cuando volvió a los yacimientos, estaba trabajando él, dice que eran impresionantes, habían crecido un montón. Un desarrollo tremendo. Le decía, este documental, este archivo periodístico que está en YouTube, mostrando cómo está creciendo Añel, las localidades por ahí, está haciendo unas ciudades impresionantes, hoteles, pero es porque se está moviendo mucho y está muy desarrollado. Comparado con el 2013, esos últimos 10 años de Vaca Muerta, se desarrolló un montón, y creo que se va a seguir desarrollando. Y acuérdense de Palermo Oeste, que va a ser el próximo. Entonces la idea es, para incentivarnos a nosotros, se necesitan geólogos con una excelente preparación profesional para desarrollar este recurso, y también para gestionar el medio ambiente y no les apagar cuidado. Y tener algo lindo así como un cordillero. ¿Preguntas? La que quieran, chicos. Se puede responder, si no se trata de buscar la respuesta. ¿Ustedes están avanzados? ¿Alguna pregunta? El papel del geofísico en Vaca Muerta. Súper importante. Sí, o sea, pero es similar al papel del geólogo. El geofísico trabaja con geofísica. Y en el caso de la geofísica que trabaja es de subsuelo y se hace sísmica de reflexión. ¿Por qué? Porque, para atrás, antes de comenzar los trabajos, a nosotros los geólogos nos interesa saber cómo está el subsuelo. Entonces, se vienen con unos camioncitos que son unos camiones vibradores, por acá arriba, que hacen unos sismos puntuales, que mandan unas ondas hacia abajo. Las ondas son reflejadas de diferente manera por cada uno de los estratos. O sea, cada estrato tiene una impedancia acústica, que eso hace que la onda que baja se refleje de una manera a una velocidad X. Como van variando de velocidad los diferentes estratos, van llegando a los receptores, a los geófonos, de distinta manera, o sea, de distinto tiempo. Todo eso se reconstruye. Si ven acá, fíjense, acá tenemos unas líneas que son horizontales, acá tenemos unas líneas que son dobladas, y estas líneas que están acá
son líneas sísmicas. Pasa que esto es un cubo sísmico. Si lo ves, un cubo sísmico, son líneas medidas por el tiempo de ida y vuelta que baja esta onda. Se hacen cálculos matemáticos, se corrigen, entonces se hacen modelos geofísicos de subsuelo. Con ese modelo geofísico de subsuelo nosotros podemos saber si vaca muerta, por ejemplo, tiene continuidad lateral, cómo es, si es horizontal o si va variando de ángulo. Entonces tenemos una idea, los geólogos, de cómo está el subsuelo abajo. Como hay tanto trabajo para los geofísicos, muchos geólogos se hacen geofísicos, empiezan trabajando en física, empiezan a hacer estos juegos sísmicos. Antes se hacía la sísmica, que era una planillita, que era una sísmica 2D, ahora se hacen 3D y ahora se hacen 4D. Que antes hacen 4D, ven cómo se mide la subsidencia en el suelo, cómo van variando estos reflectores, y pueden llegar a calcular cuántas reservas se tienen. Es más, con algunos cálculos físicos, se puede interpretar de manera indirecta el contenido de carbono único total. Sí. Voy a hacer algo en el laboratorio con algunos cálculos sin perforar nada, simplemente pasar con unos camioncitos que son como unas orugas gigantes que van haciendo en el piso, colocar unos geófonos, con eso puedo tener una idea que está en el subsuelo. El offshore, acá frente a Mar del Plata o frente a nosotros, a la Bahía Blanca, hay una cuenca llamada Cuenca del Colorado. Hubo rastros en los años 60 en los pozos exploratorios. Hubo mucho debate si hacer los pozos. Ahora me escucharon en la televisión, hasta a 400 kilómetros de aire en Mar del Plata, el primer pozo. El pozo se llama Pozo Argerich. Se hizo el informe de impacto ambiental, va a haber una empresa que es noruega, tiene mucha experiencia en offshore, va a invertir plata, y van a hacer un pozo, uno solo, un pozo de estudio. ¿Qué van a hacer? Van a acercar esos tubos largos de roca de ese pozo, los testigos corona. Van a hacer todo el estudio, una perforación tremenda, se llama Pozo Argerich. Van a escuchar dentro de poco porque está ya empezando a hacer. Y van a ver cómo está esa cuenca del Colorado, que alguna vez se encontró petróleo, pero nunca se exploró con detalle. Con la idea de sacar petróleo convencional. En más que nada gas convencional, porque tiene mucha fuerza continental. Pero la geofísica ya está toda hecha. Y hubo mucho debate de qué hacer geofísica, porque la geofísica era vieja, entonces se empezó a hacer una geofísica 3D, una geofísica mucho más importante, que se hacía con barcos del mar, con barcos que van tirando una emisión de sonido que hace vibrar el piso. ¿Y a quién afectaba? Al medio ambiente, a los seres vivos que estaban en el fondo marino. Pero como son ambientes muy profundos, no afecta tanto a los mamíferos que viven en el mar o los grandes peces, sino que afecta más que nada a los organismos unicelulares. Pero bueno, la geofísica es fundamental. Sí, yo escuchaba una charla de petróleo que no fue muerto, y yo le hice la misma pregunta y no sabía cómo responderla porque, digamos, los científicos que están son los geólogos. No hay casi geofísicos dentro de la industria que serán muy pocos, calculo que deben haber, pero no supieron cómo responderme el hecho de qué hacen geofísico dentro de la cámara. Sin los geofísicos nosotros no sabemos cómo está el subsuelo. Porque sí, podemos tener datos de muestra de Cubotin, de testigos corona, o sea, se hace el pocito, es el pozo, 3 pozos, nosotros como geólogos decimos, bueno, si acá tenemos petróleo y gas, y acá tenemos petróleo y gas, general, esta es una roca reservorio, bueno, ¿qué haría yo para mi dibujo? Si no tengo este pozo, tengo todos los datos, yo trazo una línea horizontal y los uno. Digo, bueno, genial, yo tengo toda esta capa y petróleo y gas. Después vengo, hago una perforación en el medio, no había ahí petróleo y gas. Pero bueno, gracias a la geofísica, nosotros podemos ver que la continuidad lateral de las formaciones a veces está estructurada, plegada o fallada por la misma estructura que tiene la larga roca. Entonces, tenemos una idea del modelo de subsuelo que tenemos. Y es súper importante, porque si van a hacer un pozo, a veces prefieren hacer un pozo mucho más cerca que un pozo mucho más profundo, que es más caro. En esas zonas que van a encontrar hay gas que hay que aparte hacerle fractura para poder sacarlo. Es mucho más costoso. Pero la geofísica es fundamental. Una pregunta.
¿Alguno más? Bueno, chicos, yo cualquier cosa, estoy en geología, laboratorio bajo, capaz que seguramente cuando usen combustible, si sigo acá todavía en esa charlita, no sé si estuvieron ustedes. Estoy compartiendo la parte de geoquímica, unas chicas, me hacen participar un poco, así que está bueno. Y lo que necesiten, tanto de esto de vaca muerta, yo trabajo en el laboratorio de paleontología, y en paleontología lo que se hace es estudiar la materia orgánica. Los chicos, bueno, Marcelo Martínez, Olivera, que estuvieron en España, papá, pues van a tener ahora, los chicos estudian la materia orgánica que está contenida en las rocas. Analizan y ven qué tipo de componentes tienen, por ejemplo, los organismos unicelulares, ellos tratan de ver cómo están formados, y cómo se distribuyen y qué tipo de potencial pueden llegar a dar, como es lo que ocurre. Pero bueno, eso es todo. Gracias por estar.